Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy domingo 7 de septiembre del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 14 de San Lucas, del 25 al 33. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Caminaba con Jesús un gran gentío. Se volvió hacia ellos y les dijo: si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, sus hermanos y hermanas, incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. El que no carga con su propia cruz para seguirme, luego no puede ser discípulo mío. Cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para terminarla. ¿Por qué si pone los cimientos y después no puede acabar la obra? Todos los que lo vean se burlarán de él, diciendo: ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. Y cuando un rey parte a pelear contra otro rey, ¿no se sienta antes para pensarlo bien? ¿Podrá con sus 10,000 hombres hacer frente a otro que viene contra él con 20,000? Y si no puede, envía mensajeros mientras el otro está aún lejos para llegar a un arreglo. Esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene, no podrá ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle seguir. Hoy el Evangelio de hoy es un poco duro, un poco estricto. Jesús es estricto ¿con quién? Con aquellos que quieren ser sus discípulos. Para ser discípulo de Cristo hay que estar dispuesto a dejarlo todo, a renunciar a los gusticos, a los gustos, gusticos y gustazos, porque no podemos ser discípulos a medias. Y eso es lo que nos habla hoy el Evangelio. Para que nosotros podamos entender, Jesús nos pone unas comparaciones en este Evangelio. Dice: caminaba con Jesús un gran gentío. Con Jesús va a caminar siempre un gran gentío. Hay muchas personas que dicen: yo soy cristiano, pero va a misa una vez cada 15, una vez cada mes. Yo soy cristiano, pero se confiesa una vez por año, o tiene 10 años de no confesarse, pero camina con Cristo. Por eso dice la Biblia: caminaba con Jesús un gran gentío. Con Jesús camina un gran gentío. Pero vemos que Jesús va a separar a un grupo, los que quieran. Jesús no los obliga, Jesús no nos obliga, pero Jesús hace la invitación de aquel que quiera, tiene que cumplir con lo que Jesús manda. Y aquel que se decide a seguir a Jesús, a ser discípulo de Jesús, tiene que estar dispuesto a dejarlo todo, como lo vimos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, en el versículo 26, que los apóstoles llegaron y lo dejaron todo. En el Evangelio de San Lucas dice, el Evangelio de San Lucas capítulo 5, versículo 11. Enseguida llegaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Qué habían hecho los discípulos? ¿Qué habían hecho los apóstoles? Después de la pesca milagrosa, ya en San Lucas capítulo 5, versículo 5, después de que llegaron y pescaron y vieron el milagro, cuando echaron las redes, cuando Jesús les dijo, cuando Pedro dijo, en tu nombre echaré las redes, y fueron y pescaron tal cantidad de peces que tuvieron que llamar a la otra barca
para que les ayudara a sacar la gran cantidad de peces. Cuando ellos llegaron a la orilla, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Y de eso es lo que nos habla hoy el Evangelio. ¿Estamos dispuestos nosotros a ser discípulos de Jesús? A ser discípulos, no a caminar entre el gentío. Jesús va a hacer una separación. Caminaba con Jesús un gran gentío. Se volvió hacia ellos y les dijo: si alguno quiere, vea que Jesús no obliga. Jesús hace la invitación. Jesús no te obliga. Jesús respeta tu decisión. Pero Jesús lanza la pregunta. Jesús lanza la invitación. Si alguno quiere venir a mí. La pregunta de hoy es: ¿quieres o no quieres ser discípulo de Cristo? ¿Quieres dar un paso más o quieres quedarte en el gentío? ¿Quiere quedarte en el gentío que camina con Jesús? Pero o quieres ser discípulo de Cristo, quieres hacer la diferencia. Dice: si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, sus hermanos y hermanas, incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que aquel que quiera ser discípulo de él tiene que posponer todo esto, incluso su propia vida. ¿Y qué decía San Pablo? Ya no vivo yo, sino es Cristo el quien vive en mí. San Pablo ya le había entregado su vida completamente a Cristo. Eso es lo que nos pide Cristo. Jesucristo nos pide que nosotros tenemos que renunciar a los gustos, gusticos y gustazos. No es que usted va a abandonar a su familia, sino es que en primer lugar tiene que estar Dios antes que a tu propia vida, antes de tus placeres, de tus gustos, de tus bienes, de tus empresas, de tus lujos. Tiene que estar en primer lugar Cristo. Nadie puede quitarle el primer lugar a Dios. Y si tú quieres ser discípulo de Cristo, todo esto hay que dejarlo, hay que posponerlo para ser verdadero discípulo de Cristo. Así me pasó a mí. Cuando yo comencé a dar los primeros pasos y me metí y comencé a estudiar la Biblia, comencé a recibir las enseñanzas, comencé y cada vez fui profundizando más a tal punto que ya no me quedaba tiempo para ir a jugar bola, ir a hacer otros mandados, ir a ver tele. No, ¿por qué? Porque esto Jesucristo requiere incluso de nuestra propia persona. Nosotros tenemos que posponer nuestra propia persona, o sea, nuestros propios gustos, antes que a Dios. Primero está Dios antes que nuestros gustos. Y todo eso que antes hacía yo, ahora lo cambié. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Por seguir a Cristo. Por aprender cada día más para poder dárselos a conocer. Seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo no es fácil, pero no es imposible. Con la ayuda de Dios todo se puede, pero hay que orar. ¿Qué significa oración? Hora de oración. Mínimamente 1 hora al día. Mínimamente 1 hora de lectura de la palabra. Asistir a misa todos los domingos. Confesarse frecuentemente. Hay que ser fiel a Cristo.
no desviarse ni a la izquierda ni a la derecha. Sí se puede, pero hay que ser estrictos conmigo, con usted y conmigo mismo, a tal punto que a mí me han llegado a decir fanático. ¿Por qué? Porque he sido estricto conmigo mismo. Y esto es lo que nos pide el Señor. El que no carga con su propia cruz para seguirme, luego no puede ser discípulo mío. Hay que cargar con nuestra propia cruz. Hay que dejar todo aquello que nos gusta por seguir a Cristo. Hay que cargar con nuestros problemas, pero sin soltarnos de Cristo. Hay que cargar con todo aquello que nos agobia, pero sin soltar a Cristo. ¿A Cristo le costó o no le costó cargar su cruz? A Cristo derramó sangre llevando la cruz al Calvario. Derramó gotas de sangre hasta su última gota de sangre cargando su cruz. Ahora nos toca a nosotros llevar nuestra propia cruz. Que también vamos a derramar sangre, que también vamos a derramar lágrimas, que nos va a costar, pero tenemos que hacerlo. Si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo. Y allá en San Juan 8:31 dice, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. También está escrito en San Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El discípulo de Cristo no puede vivir solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No puede pasar un día, una hora, sin leer la Sagrada Escritura. Mínimamente tiene que tener una hora de lectura de la palabra al día. Si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo. Ustedes, San Juan 8:31, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran. Oiga, ¿qué es lo que cuesta? Perseverar. Eso es lo que cuesta. Porque hay muchas personas que se afanan al principio, pero que no perseveran o que en la perseverancia desfallecen. Eso es lo que más cuesta, la perseverancia. Y a eso es lo que nos llama Cristo. Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran. ¿En qué? En mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El que no carga con su propia cruz para seguirme, luego no puede ser discípulo mío. Jesucristo dijo, tenemos que cargar con nuestra propia cruz. Tenemos que cargar con nuestros propios problemas. Tenemos que cargar con nuestras propias dificultades. Todos tenemos dificultades. Y cuando usted se dispone a servirle a Cristo, se le multiplican. Porque el diablo va a hacer todo lo posible para que usted deje a Cristo. Le va a hacer la vida imposible. Le va a hacer la vida a cuadritos. Decía San Juan María Vianney, si en tu caminar no te topas de frente con el diablo, es porque vas caminando en la misma dirección. Por eso, el Señor nos invita hoy, si alguno quiere venir a mí, el que no carga con su propia cruz para seguirme, luego no puede ser discípulo mío. Hay que cargar con la cruz si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo. Que el Señor les bendiga.